Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, el primer libro de Samuel. Nosotros nos encontramos con el capítulo 6 en que hablábamos de lo que es la devolución, decíamos, el arca de la alianza que es devuelta por los filisteos, el arca en Bet-Shemesh. La gente de Bet-Shemesh estaba cosechando el trigo, habíamos visto anteriormente también en el curso, ¿verdad? Ahora volvemos a subrayar algunos elementos. Al levantar los ojos divisaron el arca y se alegraron de verla. El carro llegó al campo de Josué de Bet-Shemesh y se detuvo. Allí había una gran piedra, entonces hicieron astillas con la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto al Señor. Mientras tanto, los levitas habían bajado el arca del Señor y el cofre que estaba con ella, donde se encontraban los objetos de oro, y los depositaron sobre la piedra grande. La gente de Bet-Shemesh ofreció aquel día holocaustos y sacrificios al Señor. Al ver esto, los príncipes de los filisteos regresaron a Ecrón aquel mismo día. Los tumores de oro que los filisteos presentaron como reparación al Señor fueron uno por Asdod, uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad y uno por Ecrón. Y el número de los ratones de oro correspondía al de todas las ciudades de los filisteos, gobernadas por los 5 príncipes, desde las ciudades fortificadas hasta los poblados desguarnecidos. Testigo de esto es la piedra grande sobre la que depositaron el arca del Señor, y que hasta el día de hoy está en el campo de Josué de Bet-Shemesh. Bueno, esto es lo que encontramos, esta segunda partecita del capítulo 6 del libro primero de Samuel. Entonces, lo importante es aquí lo que encontramos cuando dice: tomarán luego la arca de Yahvé y lo pondrán sobre el carro, es decir, cuando lo iban a devolver y lo van a traer. Dios nunca quiso que la arca fuera transportada en un carro, ciertamente querría que se llevara con varas colocadas en anillos en el costado del arca. Eso es lo que nosotros encontramos y recordamos muy bien la primera partecita, pero aquí es ya el arca que es traída y que es entregada hasta las fronteras. Parece que hasta ahí entonces llegan los príncipes filisteos y luego la dejan ir sola con estas vacas, como decíamos, que llegan hasta los campos de Josué, dice, de Bet-Shemesh. Y ahí
se queda. Este es el lugar que permanecen estos animales, se paran estos animales con el arca de la alianza que está llegando en el carro. El arca, de cierta manera, nosotros sabemos, no tenía asas y no debía llevarse levantándola directamente con las manos. Esto es muy importante también, o sea, la sacralidad. Todo esto nos va mostrando elementos muy importantes para que nosotros también sepamos leer y sepamos entender lo que el autor sagrado nos está queriendo enseñar. Debía ser insertada en el arca las varas de madera recubiertas de oro en anillos de oro en cada esquina del arca. Las varas debían permanecer insertadas en los anillos y ser la fuente de contacto con el arca. Los anillos porque esto es sagrado, ¿verdad? O sea, el sentido que nos quiere enseñar aquí es el sentido de la sacralidad que el autor sagrado nos está diciendo. Estaba entonces prohibido tocar el arca del pacto. Vamos a mirar en el libro del Éxodo, nosotros encontramos muy bien todas estas instrucciones. En el capítulo 25, justamente cuando Dios le había pedido a Moisés que construyera, primero le pide que construyera el templo, ¿verdad? Y dentro del templo después tendrá que encontrarse el arca. Del 12 al 15 nos dice lo siguiente. También dice, le harás 4 argollas de oro fundido y se las colocarás en los 4 extremos inferiores, 2 de un lado y 2 del otro. Asimismo, harás unas andas de madera de acacia, las revestirás de oro y las harás pasar por las argollas que están a los costados del arca para poder transportarla. Las andas estarán fijas en las argollas y no serán quitadas. Bueno, y así entonces te va describiendo. Todas estas expresiones que nosotros encontramos aquí es simplemente para enseñarnos y decirnos que es sagrado. Lo que encontramos aquí delante de nosotros es sagrado. Entonces el arca contiene nada más y nada menos que las tablas de la ley, contienen lo que el Señor estaba enseñando a su pueblo. La sacralidad en absoluto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe,
ay de mí si no evangelizara. Si en la enfermedad y en la tribulación estás aquí, aquí. En todas mis tormentas, alegrías y tristezas, sigues aquí, aquí. Tú me has levantado cuando el mundo me ha olvidado, sigues aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré, ya no me soltaré. En ti creeré, pues eres mi refugio, mi baluarte. Ya no quiero separarme, a nada temeré. Ya no temeré. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no confiar en ti? En ti. Si en mí sanas y restauras lo que el mundo cree imposible, si es aquí, aquí. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. Y aunque tu tiempo no es mi tiempo, y aunque tu tiempo no es mi tiempo, sé que obrarás, tú obrarás. En ti creeré, en ti confiaré y me sostendré. De tu mano yo iré,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el arca de la alianza, cómo tiene que ser llevada, no puede ser tocada. Ñande Upea Yaicuana, Baishaba, Peñande Yara, o mejor dicho, el autor sagrado nos está enseñando y nos está diciendo cuál era la voluntad de Dios. Pero con esto lo que el autor sagrado está queriéndonos enseñar es con respecto a la sacralidad del arca. Ser la fuente del contacto simplemente los anillos que están en el arca y luego una vara que pasa entre estos anillos y desde ahí se la puede tocar. Nadie puede tocar el arca. Aparte de tocar las varas, estaba prohibido tocar el arca del pacto. Estaba prohibido tocar el arca del pacto. A pesar de que esta manera de transportar el arca estaba prohibida por la ley, Dios los excusó debido a su ignorancia de su ley. Dios miró hacia otro lado en el caso de ellos, tanto porque eran ignorantes de que la ley de Dios decía lo contrario, como porque no tenían levitas para llevarla sobre sus hombros. Bueno, todos estos elementos, ¿verdad?, son reflexiones posteriores desde un sentido teológico. Pero ¿quiénes son los que están llevando? Los que están llevando, o mejor dicho, los que están devolviendo a porque ya tuvieron una mala experiencia. Este es el único Dios. Este es el Dios que está haciendo estragos con nosotros. Mejor, devuélvanle esta arca de la alianza, esta arca de Israel. Y entonces, ellos están haciendo de una manera equivocada, según, ¿verdad?, la tradición, así como los israelitas lo hacían. Incluso los que tendrían que llevar serían los levitas, pero no tenían levitas, etcétera, etcétera. O sea, ante la ausencia de todos los requisitos, entonces es como que Dios ombotilas esa y bueno, listo. Y luego tenemos las joyas de oro que le han de pagar en ofrenda por la culpa. Las pondrán en una caja al lado de ella. La pondrán en una caja al lado del arca. O por qué no lo adornás a la misma arca. En fin, todo esto que era de oro, ¿verdad? Los filisteos fueron lo suficientemente sabios después de toda esta experiencia de la devastación que les causó el arca de la alianza en medio de su pueblo, como para no abrir el arca del pacto y colocar las joyas de oro en el arca misma. Entonces, hoy cuamas y ve. Entonces, dos ya arriesgáis y ve. Esto también es fundamental y esencial entender, porque con eso, ¿qué es lo que el autor sagrado nos está queriendo decir? Quiere decir que el arca de la alianza nunca fue violada de por sí, ¿entienden? Es decir, que los paganos no es que lo tocaron o lo violaron o lo destruyeron, sino que aquí te está diciendo un respeto sacro, un respeto total y absoluto de parte de los filisteos a este objeto sagrado de Israel. Ciertamente que los filisteos sentían curiosidad sobre lo que había en el arca, lo que había dentro, pero no dejaron que su curiosidad los llevara a pecar. Pero a ver, ahora lo que ellos quieren hacer es deshacerse, Pehuerajá donde tiene que ser, van y consultan a sus adivinos, consultan a sus sacerdotes, va el ayapota, ellos ven Perajá, Pemondo que no se quede en medio de ustedes, porque si no seguirá causando estragos en medio de ustedes. Pero también demandó, ¿viste? Y ahí entonces comienza a narrar, de nuevo comienza a recordarte esta sacralidad y este poder de Dios a través del arca de la alianza. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Bueno, esta es una forma entonces de decir, esta es una forma
de querer afrontar la situación. Ya es a mí. ¿Será que fue por accidente nomás? ¿Es posible que los tumores y los otros juicios sucedieran por accidente? Esa es la pregunta retórica. Y tendremos la respuesta. Muchas personas, así también en nuestra vida, creen que las cosas pasan por accidente, por el azar, ¿verdad? Hay muchos que piensan así. Pero para no darle la razón esencial y fundamental que hay una mente inteligente, es decir, a eso que nosotros le llamamos Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Nada más comenzar su pontificado, Francisco prometió visitarla. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca a tutta Roma. Hablaba de Santa María Mayor, la Basílica Papal de Roma. Francisco tiene una relación muy especial con ella y la ha visitado 101 veces, la última al volver de su viaje apostólico a Bahrein. El Papa acostumbra comenzar y terminar cada uno de sus viajes rezando en esta basílica ante un icono de Salus Populi Romani, patrona de Roma. Su imagen llegó a la ciudad en el 590 durante el pontificado de Gregorio I y, según la tradición, fue venerada por los primeros cristianos. Así hablaba Francisco de esta Virgen que custodia la ciudad de Roma cuando tomó posesión de la basílica. La mamma aiuta i figli a guardare con realismo i problemi della vita e a non perdersi in essi, ma ad affrontarli con coraggio, a non essere deboli e a saperle superare in un sano equilibrio. El Papa ha hecho ofrendas muy especiales ante la imagen de Salus Populi Romani, como este balón que se trajo de Río de Janeiro en la JMJ de 2013. Aunque no siempre que ha rezado ante esta Virgen, lo ha hecho en la Basílica de Santa María Mayor, el 27 de marzo de 2020, cuando el número de fallecidos por el coronavirus en Italia superaba los declarados por China. El Papa pronunció la bendición Urbi et Orbi en una plaza de San Pedro desierta, acompañado de este icono,
y del crucifijo milagroso de la iglesia de San Marcello al Corso. La tempestà smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze in cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. Ahora, en tiempos mejores, Francisco sigue rezando ante Salus Populi Romani en la Basílica de Santa María Mayor. Si no hay ningún imprevisto, la próxima vez que la visitará será en febrero de 2023, antes de su viaje a República Democrática del Congo y Sudán del Sur. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy leemos como siempre con la palabra que el Señor nos regala para que podamos fortalecernos, iluminarnos en nuestro camino de fe. Y leemos de la carta que escribe San Pablo a Filemón. Son los versículos 7 al 20. Querido hermano, yo he experimentado una gran alegría y me he sentido reconfortado por tu amor, viendo cómo tú, querido hermano, aliviabas las necesidades de los santos. Por eso, aunque tengo absoluta libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero suplicarte en nombre del amor. Yo, Pablo, ya anciano y ahora prisionero a causa de Cristo Jesús, te suplico en favor de mi hijo Onésimo, al que engendré en la prisión. Antes, él no te prestó ninguna utilidad, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Te lo envío como si fuera una parte de mí mismo ser. Con gusto lo hubiera retenido a mi lado para que me sirviera en tu nombre, mientras estoy prisionero a causa del Evangelio. Pero no he querido realizar nada sin tu consentimiento para que el beneficio que me haces no sea forzado, sino voluntario. Tal vez él se apartó de ti por un instante a fin de que lo recuperes para siempre, no ya como un esclavo, sino como algo mucho mejor, como un hermano querido. Y así continúa. Es interesante, ¿verdad?, cómo Pablo está presentando esta carta. Posiblemente aquí cuando le está escribiendo a Filemón en favor de Onésimo, ¿verdad? Onésimo, que es un esclavo, posiblemente era de Filemón, o ya por ahí vaya que era ojo cárcel. Y ahí con Pablo se encontraron. Y Pablo lo convierte al cristianismo. Pablo no pierde tiempo, ¿verdad? Pero ahora entonces, ya cuando está recuperando su libertad, Onésimo le quiere enviar de nuevo y le dice que me ha servido mucho, es mi hijo en el cristianismo, aquí en la prisión, lo he engendrado para Jesucristo. Pero con ahí potá, lleva, porque entiende con la soponaina. Muchas cosas lindas hiciste ya, Filemón, pero ahora harás algo mucho mejor todavía. Esto te lo pido, dice, y esto es interesante. No te lo pido por la fuerza, sino que quiero primero preguntarte, quiero que se haga todo con tu consentimiento, no sea forzado, sino voluntario. Queridos hermanos, aquí encontramos una riqueza enorme de lo que Pablo le está pidiendo a Filemón. Nada forzado en la vida cristiana, sino que sobre todo que lo hagamos voluntariamente. ¿Por qué? Porque le tenemos a Cristo en nuestro corazón. Hacer el bien aún a aquel que al comienzo, Pablo dice, no te fue de gran utilidad al comienzo, pero ahora te será muy útil como lo es para mí. Esta es la verdadera conversión, y esta es también la verdadera conversión que le está pidiendo Pablo a Filemón. Ante las diversidades, ante las dificultades que podemos tener en nuestras relaciones con los demás, pensándolo bien, el Señor nos da esta oportunidad de volver a restablecer nuestras relaciones entre personas. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad. Quisiera
ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Te damos gracias, Señor, porque es tan grande tu amor por nosotros, que has hecho todo lo posible por hacernos saber de tu cercanía. Pequeño pedacito de pan esconde al más grande, a nuestro Dios. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, el que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de tu amor. Queridos amigos, volvemos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros en este momento reflexionando sobre este capítulo muy interesante. Primer libro de Samuel, capítulo 6, cuando están devolviendo el arca, nosotros decíamos cómo tendrían que hacerlo. Aquí, entre comillas, se les perdona porque sabíamos que el arca no podría ser llevada de cualquier manera. Sin embargo, los filisteos aquí lo que están queriendo es muchos estragos que hizo ya en medio de nosotros. En fin, todos estos elementos que encontramos en otros pasajes y que nos dice con respecto a el cuidado, al respeto que se tiene que tener con el arca de la alianza. Sin embargo, aquí no lo encontramos. Ahora nosotros hablábamos sobre la cuestión de esto fue simplemente un accidente, lo que sucedió. Muchas personas, así, en nuestro mundo actual también, en nuestra forma de pensar, ya que las cosas pasan por accidente. Y ahí ya la gente, hoy conte, hoy comía. Algunos dicen que el mundo fue creado incluso por accidente, ¿entienden? O sea, como queriendo negar lo que nosotros después de esa inteligencia ordenadora que le llamamos Dios, entonces muchos dicen, no, por accidente, no hace falta, uno con el otro, pum, y va apareciendo, etc. En fin, personas que normalmente son entonces inteligentes a menudo caen también en este engaño.
personas que tienen capacidad de reflexión, etcétera, caen en este engaño pensando que, bueno, esto se hace, ¿verdad? Todo por azar. Hay muchos autores, por ejemplo, fíjense, algunos pensadores que te dicen, solo el azar está en la fuente de cada innovación. Dice, solo el azar es lo que está en la fuente de cada innovación, de toda la creación en el mundo. Casualidad pura, absolutamente libre, pero ciega, en la raíz misma de la estupenda estructura de la evolución, ¿verdad? O sea, como queriendo justificar y como queriendo decir, todo esto que nosotros encontramos aquí es una casualidad. Hoy conte. Entonces, no estamos aceptando con esto un ordenador, no estamos pensando en una inteligencia que fue ordenando o que fue dando estas leyes justamente. Si uno fuese filosóficamente hablando, nomás un poquitito más en lo profundo, la casualidad, digamos así, igual de por sí la casualidad, si se encuentra una causa con otra, por acaso, ¿verdad? Entonces, tendrá que responder a una ley, a la ley del azar, digamos así, entre comillas, a la ley del azar. Pero si sucede algo, quiere decir que al encontrarse de esa manera, por azar, igual entonces va a responder a una ley, porque en ese confrontarse de un elemento con el otro, quiere decir que cada uno de esos elementos tienen unas leyes que hacen que después sucedan lo que estos personajes piensan y dicen, ¿verdad? Que todo es casualidad, ¿verdad? Todo es al azar. Bueno, atribuir semejante poder al accidente, entonces, es una locura, porque el accidente o el azar no tiene poder. Por ejemplo, cuando se lanza una moneda, la posibilidad de que caiga cara es 50%. Sin embargo, el azar no hace que caiga cara. Que caiga o no, cara o cruz, se debe a la fuerza con que la moneda es lanzada, a la fuerza de la corriente, del aire, de la presión, mientras vuela por el mismo, donde es atrapada y es volteada una vez que es atrapada. Entonces, el azar no hace más que describir una probabilidad. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Y el azar no es una causa, sino que Dios es la gran causa. Entonces, esto es importante que nosotros entendamos. Todo lo que va sucediendo, ¿verdad? Va sucediendo por una causa. La ley. Aunque nosotros pensemos que sea por azar, el tirar un dado, aquí te dice, ¿verdad? De que caiga cara o que caiga cruz, nos va a depender de todas esas fuerzas que harán como resultado que caiga o cara o que caiga cruz, y no al azar, por el azar, ¿verdad? Sino que directamente de acuerdo a cómo uno, entre comillas, lo tira, ¿verdad? Cómo lo tira. Si tira un poquitito más fuerte, entonces puede caer cara. Si tira un poquitito más suave, entonces cae cruz. Bueno, en fin, todos estos detalles es simplemente para darnos a entender que aquí existe una gran causa. Y esto es lo que el autor sagrado nos quiere dar a entender. Y esa gran causa es Dios mismo, entonces, para el autor sagrado. Algunos pensadores así, cuando hablan de ciertas cosas, justamente insisten en esta cuestión del azar. Hay muchos que insisten en estas cuestiones. Pero sin embargo, como hemos dicho, todo esto nosotros encontramos un orden. En todo esto encontramos un patrón de todo el universo, es decir, de las causalidades, no las casualidades, sino que causalidades, las causas entonces que originan estas cosas. Y la gran causa para nosotros después, por lo menos desde el sentido religioso, será justamente Dios, ¿entienden? Esa es la verdadera causa que está por detrás. Y entonces demuestra que fue creado el universo por la vía de inteligencia, no por el azar.
Los científicos detectan accidentes en las señales de radio constantemente en forma de estadísticas sin patrón, pero no les dice nada, absolutamente eso. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, les agradezco infinitamente el formar parte de la Fundación Ñande Yarañe y al mismo tiempo invito a todas las personas que quieran adherirse y formar parte de nuestra fundación. A través de todo lo que recibimos con el apoyo de cada uno de ustedes, queremos evangelizar y hacer llegar a todas las familias la palabra del Señor. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique siempre su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. En noviembre, Ñande Yarañe abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET de 20:30 a 21 horas. Grupo martes, Eclesiología. Grupo jueves, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al WhatsApp 0981 50 50 36. Ñande Yarañe en noviembre abre sus cursos modulares bíblicos a través de la plataforma MET. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no
Muéveme, en fin, tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el capítulo 6 del libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Y aquí estamos mirando un poco sobre la casualidad y la causalidad. Darnos cuenta de que nada sucede por casualidad no debería hacernos pensar que cada evento está lleno de un significado importante de parte de Dios. Algunas cosas simplemente suceden y no tienen un gran propósito eterno que podamos discernir, ¿verdad? Por la causa misma, por la ley misma de esa naturaleza que alguien lo tuvo que haber puesto, ¿entienden? Esa causalidad. Los cristianos, es decir, nosotros, podemos desviarnos también al tratar de ver un mensaje de Dios en todo. Cuando buscamos en cualquier cosita, ¿verdad? La gente como que busca, como que piensa en cualquier cosita que sucede, que aquí hay una causa, como un castigo, etcétera, que sucede tras esto. Pero nada sucede por casualidad. En todo caso, vivimos en un mundo de causa y efecto. Causa y efecto. Entonces aquí, la casualidad, entonces queda de lado verdaderamente. Es decir, que nosotros asumimos y tenemos una gran responsabilidad también en el mundo. Muchas veces así, porque entonces a eso nosotros le llamamos una religión, en el sentido de que todos estamos esperando simplemente desde afuera. Entonces a eso le llamamos religión baja, decimos nosotros, como una cuestión mágica, como que no hay causa y efecto, como yo suelo decir también consecuencia de nuestras acciones, ¿entienden? Entonces esto es lindo que nosotros reflexionemos y que hoy justamente este libro nos está insistiendo y nos está diciendo, porque la bondad hará que las causas que vienen posteriormente o las consecuencias de esa bondad serán frutos de bondad. Como también al revés. La ñande añaron de arjero, etcétera, etcétera, peña de yaguerecota y las causas. ¿Qué causas? Y de maldad. O ahí también de la situación. Da ella yaiko por añbata aina alleva ñande la pisa cuerandie. Da eiku pecha ante lleva yaui apagua suta oñón de paña. ¿Por qué? Porque cuando hay entonces un elemento que causa el mal, un elemento que siempre se preocupa a nosotros mismos con esa cabecita de hacer el mal, ¿consecuencia qué va a ser? ¿El bien? No. ¿Se dan cuenta? Entonces eso es lo que aquí también el autor sagrado nos está queriendo indicar. Los hombres inicuos preferirán creer las cosas más inciertas y ridículas que reconocer las demostraciones visibles del poder y la providencia de Dios. Este es otro elemento también que suele suceder mucho con nosotros. Algunas veces algunas personas que se meten en ese mundo mágico porque piensan que la religión es ese mundo mágico, ese mundo donde parece que está todo escrito ahí y que es pura casualidad, ¿verdad? De lo que está escrito allí. Entonces se deja llevar por un sentido muy mágico. Y sin embargo, aquí es un asumir la responsabilidad, o pegarango, y la causalidad.
Y eso es lo que después a nosotros y al hombre, a la persona como tal, le va a exigir asumir una responsabilidad. Yandeo bebé ya ya cuando, yandeo bebé ya mañana pa una ya esa, pero ciertamente que después vamos a pensar en una causalidad, en las causas, porque cuando sabemos que es la causa la que va cambiando, es la causa de una acción lo que va generando algo nuevo, entonces nosotros también vamos a ponernos las pilas y vamos a hacer bien las cosas. ¿Por qué? Y porque sabemos que con esa causa nosotros estamos produciendo algo también positivo y lindo. Nosotros con lo que comenzamos a hacer sabemos que todas esas acciones nuestras después tendrán las consecuencias de nuestras acciones mismas. Entonces, esto es muy, muy interesante. Bueno, entonces nosotros seguimos aquí, estamos viendo el capítulo 6, cómo estos animales, decíamos, se dirigen, van hacia la tierra de Israel, aquí llegan a la tierra de Israel, fueron andando, fueron bramando, decíamos, pero ahora ya están llegando a Bet-Shemesh. Lo primero que encontramos aquí es que se regocijaron cuando la vieron. El pueblo de Israel ve el arca de la alianza que está volviendo, entonces, ¿qué es este milagro? Ellos sintieron algo parecido a lo que los discípulos sienten, ¿verdad?, en el día de la resurrección. Es decir, habíamos dicho y habíamos reflexionado en este punto que llega el arca, aparece el arca después de que ellos estaban en una situación muy de muerte, en una situación de tristeza. Perdimos todo, hemos perdido todo, pero sin embargo ahora nosotros volvemos a encontrar el arca que vuelve a nosotros. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo por el día de hoy. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.